Hola jóvenes, buenas tardes. Estamos aquí viendo los temas del contenido 2, el bloque 2 de Historia Universal para repaso para Comipems. En pantalla estamos observando justamente los 6 subtemas que tiene el bloque 2. Es un subtema bastante pesadito, bastante completo. Abarca desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX y por lo tanto implica varios acontecimientos históricos muy relevantes. Vamos a dar a comienzo con la explicación y para eso vamos a ir viendo algunas imágenes que nos sirven de apoyo, en este caso para ir comprendiendo el tema. Y bueno, empieza esta historia con las ideas de la Ilustración y la Enciclopedia a mediados del siglo XVIII. En este caso, la Ilustración, conocido como esa época de la historia en la cual el pensamiento, la razón, pasa a ser algo tan relevante que inspira a la sociedad a que la ciencia empiece a abrir los ojos de todos los habitantes, en este caso de Europa, de la Europa de ese siglo, y con esas nuevas ideas empiezan a percibir al mundo de una manera diferente, ¿no? Gracias a los conocimientos científicos. Sabemos que esto va a tener bastantes consecuencias y todo inicia aquí. Todo lo que inicia en el bloque 2 es con la ilustración, porque esta va a ser como que la principal causa a varias de las consecuencias que se desarrollan a lo largo de esta época. Algo importante destacar de la ilustración es también su nombre, que bueno, el siglo XVIII se le conoce el siglo de las luces, hablando de que luz es lo contrario a oscuridad, es decir, que es la época de iluminación, del conocimiento, iluminando y que bueno, hace que la iglesia, que las doctrinas inamovibles de la iglesia se vuelvan una forma de pensamiento pues obsoleto, una forma de pensamiento que ya no funcionaba para el hombre de esa época, ¿no? Porque el hombre de esa época le daba más, empezaba a darle más peso a la razón que a sus creencias. Parte de este periodo es importante destacar el absolutismo europeo. En esta imagen vemos a una reina y un rey y bueno, pues sabemos de que existían grandes imperios. El absolutismo se define así tal cual como el régimen político en el que el Estado recae solamente en una persona, ¿sí? Se caracteriza por la pretensión de que el poder estaba siendo enviado, pues en este caso, un dios o Dios, tal cual, y que en este caso por eso el trono o el reino se heredaba de hijo a hijo, porque en este caso el rey podía hacer lo que quisiera porque había sido elegido por Dios y en este caso obviamente el hijo del rey pasaba a ser el nuevo rey. Entonces el absolutismo es algo muy común en aquella época y pues lo podemos ver en el mapa de Europa. Este mapa del siglo XVIII de Europa nos deja ver en claro de que todo estaba dividido en reinos, ¿sí? El reino de Francia, el reino de Castilla, el reino de Portugal, etcétera, porque pues esa era la forma de gobierno que imperaba en todo el territorio europeo. Estos mismos imperios empezaron gracias a la ilustración, gracias al conocimiento, a tener navegantes que pudieron darle la vuelta al mundo incluso y a recorrer todo el resto del mundo y darse cuenta de que pues ellos eran la civilización más avanzada, ¿no? Gracias a la tecnología, a la ciencia, a la ilustración, ellos tenían lo suficiente para poder someter a los otros continentes. Es así como, por ejemplo, la corona española invade gran parte de América, como lo hace también Portugal, lo hace también Francia e Inglaterra. Pero no solamente se van hacia América, ¿no? Sino también van a varios lugares de lo que es el continente africano, lo que es el continente asiático y también lo que es el continente oceánico. Es decir, es un periodo en el que manipulan al mundo entero, en el que pasan a formar parte, pasan a construir un gran imperio a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todo el globo terráqueo. Bueno, un cambio abrupto en la historia es lo que nos pide que hagamos cuando pasemos al siguiente tema, que es el 2.3, que es la independencia de las 13 colonias. ¿Qué son las 13 colonias? Pues es la parte de Estados Unidos de América que colonizó Inglaterra. En este mapa lo podemos ver. Las 13 colonias que abarca este territorio, la costa que da con el Océano Atlántico de lo que conocemos hoy como Estados Unidos,
pues eran colonias inglesas. Inglaterra también se dio la oportunidad de hacer expediciones fuera del continente y pues este es el territorio que más principalmente recordamos como parte de sus conquistas. Y bueno, ¿qué debemos de tener en claro de la independencia de Estados Unidos o de la Guerra de las 13 colonias? Que bueno, pues fue un conflicto realmente que duró 8 años, de 1775 a 1783, y fue una lucha por la independencia, en donde personajes como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y obviamente George Washington, pues con sus ideales y gracias a también esa misma inspiración del conocimiento y de la ilustración, ellos ahora la usan a su favor y con los ideales de libertad, pues declaran su independencia el 4 de julio de 1776. Y bueno, el gobierno inglés reconoce la independencia de Estados Unidos y se convierte en una nación independiente. Algo interesante es que George Washington, cuando en este caso toma el poder de las 13 colonias, él no es un rey, ni es un emperador, ni crea un imperio. Este tipo de gobierno que veíamos que del absolutismo que podemos observar en este mapa no se va a repetir en Estados Unidos. En este caso, George Washington obtiene la presidencia de las 13 colonias. Estamos hablando de una democracia y de una forma de gobierno justa, misma que la vamos a ver también en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un movimiento cultural, ideológico, político, un movimiento, un parteaguas tan importante en la historia de México, bueno, sí, de México, más adelante voy a ver también por qué de México, pero en la historia del mundo, en la historia universal. La Revolución Francesa fue consecuencia de una serie de eventos que culminan en una rebelión del mismo pueblo, ¿no? En una búsqueda de libertad. Y va apegada mucho a los derechos del hombre. Es la primera vez que el mismo producto de la ilustración y de la razón, el hombre se encuentra eh, con que con que tiene la facultad de sentirse libre, ¿no? Con que tiene ideales de tener derechos, de tener igualdad, libertad, justicia, democracia, todos esos valores que el día de hoy gozamos gracias a vivir en una república, en una democracia, en aquella época que no existían por ese absolutismo, empieza en este caso a lucharse por él, ¿no? Y sobre todo también por la situación económica, ¿no? Porque hablamos de que Francia había sufrido, igual que muchos de esos países, pues un montón de situaciones injustas, porque pues al haber un imperio, al ser gobernados por un rey que tiene el poder absoluto, pues el pueblo es pobre, ¿no? El pueblo en este caso, la situación era insoportable y por eso también se levantan en armas. La Revolución Francesa concluye y, bueno, aparte de la división de clases, de buscar los derechos del hombre y demás, concluye pues en este caso creando una república, un periodo republicano, en el cual en este caso la Francia pues abandona esos ideales de absolutismo y demás, ¿no? Pero ¿qué causa eso? Cuando mencionaba que tiene que ver con México, es porque causa una influencia en toda América, causa una influencia en los demás países, porque los ideales franceses repercuten y llegan a otras partes del mundo. En este caso, algo que pues, sucede en Francia repercute, por ejemplo, en México. Nosotros conocemos nuestra historia y sabemos que México en 1810 logra la independencia. No, empieza la lucha de la independencia que va a lograr en 1821. Pero tal vez ese movimiento de independencia, tal vez esas inspiración de tener derechos y de sentirse parte de una nación, parte de sentirse respetado, no hubiera empezado si esto no hubiera sucedido antes en Francia. Entonces, los criollos, gente como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, todas esas gentes, esos héroes que nos dieron patria, fueron inspirados por lo que sucedió en Francia unos años atrás. La Revolución Francesa apenas terminaba en 1804 y 6 años después México se estaba levantando en armas por esos mismos ideales. El ideal de tener derechos como hombres y también de acabar con la esclavitud. Aquí en esta imagen lo menciono en forma de texto.
Dice, la Revolución Francesa difundió por el mundo ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Ok, llegamos al último tema, a la revolución industrial. La revolución industrial es algo que surge en este caso específicamente en Gran Bretaña, en la isla que conocemos, la isla de Reino Unido, y en Londres, para ser particularmente. Todo sigue siendo consecuencia, como te menciono, de la ilustración, porque la ilustración dio conocimiento. ¿Y qué causa el conocimiento? Pues descubrimientos, inventos. Empiezan a desarrollar la tecnología, la ciencia, y es así como se empiezan a crear grandes inventos, que bueno, ya la imprenta ya se contaba con ella, pero ahora llega uno en especial, al cual se le considera como que el primer gran invento que genera una revolución en la industria y es la máquina de vapor. La máquina de vapor aplicada a los barcos y aplicadas al transporte terrestre permite con eso crear los primeros trenes, las primeras vías de ferrocarril y los primeros barcos que podían avanzar a una velocidad mayor. Igual permite la producción en serie en las fábricas y es entonces como empezamos a ver estas imágenes, ¿no? Imágenes como estas de grandes fábricas con muchísimo personal y y bueno, la contaminación, el humo negro de las empresas. Qué dato curioso, en aquellas épocas este humo negro era sinónimo de dinero. Ahorita nosotros lo vemos y nos imaginamos contaminación, calentamiento global, cambio climático, pero en la Inglaterra del siglo XVIII, XIX era sinónimo de prosperidad, de dinero. Entonces, la máquina de vapor, las locomotoras, la producción en serie va generando un despunte tecnológico y va facilitando la vida de las personas en esta primera revolución industrial. Sin embargo, es cuando también la máquina empieza a sustituir al trabajo del hombre, porque antes de esa época todo había sido manual. Piensen que antes de crearse la primera máquina, la ropa, los trastes, los muebles, las casas, todo se había hecho a mano, de manera artesanal. Pero por primera vez, gracias a las industrias, se podían crear materiales de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La máquina empieza a sustituir al hombre y la mano de obra se empieza a convertir en algo demasiado barato. Por lo tanto, se empieza a tener una vida la vida del trabajador empieza a ser muy precaria. Trabajaban de hasta 16 horas, los despedían sin motivo. Los niños desde los 8 años comenzaban a trabajar. Había multas a quienes abandonaran su puesto. Las condiciones de trabajo eran muy precarias, bajo condiciones de salud pésimas y, por ejemplo, algo tan simple como hablar estaba prohibido. Entonces, bueno, vemos imágenes como estas, donde vemos a niños descalzos trabajando en esas grandes máquinas. Era muy común los accidentes laborales y pues que no hubiera justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué no había defensa de los derechos de la gente durante la Revolución Industrial? Era porque el pueblo estaba muriendo de hambre, ¿no? El pueblo estaba en condiciones de que todos querían ir a trabajar a las grandes fábricas, todos querían tener la oportunidad de tener un poco de dinero, de sustento para sus familias, pero había demasiada gente buscando ese trabajo y la producción en serie no requería tanta gente. Entonces se conformaban por tener un poco de dinero, trabajaban esas grandes jornadas laborales y aceptaban ser víctimas en este caso, pues de la revolución industrial, ¿no? Víctimas de estos dueños de las grandes empresas, de los grandes emporios que se fueron creando en Londres y a lo largo de toda Europa, y bueno, luego avanzaría incluso a América y a otras partes del mundo. Y bien, es así como llegamos al final del bloque 2 de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no basta con solamente escuchar este video. Te invito a que veas más videos de Comipem sobre el bloque 2 y a que leas el PDF que te estoy brindando la oportunidad de tener. Este PDF desarrolla a manera de texto. Piensa que hay que aprender de todas las maneras posibles, aprender escuchando, pero también aprender leyendo, resumiendo, aprender contestando exámenes. Así que te invito a que leas también el PDF y que no nada más te quedes también ahí, sino que también contestes el examen que se te hará llegar
para que pongas en prueba los conocimientos adquiridos durante este tema. Gracias por tu atención y continuamos con el siguiente tema en el siguiente video.